Berlín, abril de 1945. La ciudad que alguna vez fue un símbolo de poder y cultura europea yace en ruinas. Sus calles, antes llenas de vida, ahora están cubiertas de escombros, edificios bombardeados, avenidas desiertas y fachadas que apenas se sostienen en pie. La guerra ha terminado oficialmente, pero para quienes viven entre los escombros, la sensación de derrota pesa más que los escombros mismos. Cada paso por estas calles recuerda que lo que alguna vez fue orgullo y grandeza ahora es silencio y devastación. Los sonidos de la artillería han desaparecido, pero el eco de la catástrofe aún resuena en los corazones de los habitantes. En medio de esta desolación, los aliados han dividido la ciudad en sectores: soviético, estadounidense, británico y francés. Berlín se convierte así en un tablero político, una ciudad marcada por líneas invisibles que separan no solo territorios, sino visiones, ideologías y futuros posibles. Cada bloque de la ciudad se convierte en una pieza que podría ser movida, reconstruida o, en algunos casos, eliminada por completo. Y es en este momento, entre la ceniza y los planes secretos, cuando comienzan a gestarse proyectos que pocos se atreverían siquiera a imaginar. Porque tras la apariencia de ruina y reconstrucción, existían ideas que iban mucho más allá de la mera reparación urbana. Algunos líderes y urbanistas soñaban con una Berlín completamente nueva. No solo reconstruir los edificios dañados, sino borrar barrios enteros y diseñar avenidas, plazas y edificios monumentales que reflejaran no solo poder político, sino un control total sobre la memoria y la percepción de la ciudad. La destrucción no era un final, era la oportunidad perfecta para rehacer todo según criterios estratégicos y secretos. Pero estos planes no estaban a la vista de nadie. Eran documentos clasificados, planos guardados bajo llave y decisiones tomadas en salas de reuniones ocultas a la prensa y a la población. Berlín, en apariencia, debía levantarse como cualquier otra ciudad destruida por la guerra, pero detrás de esa fachada, un plan mucho más ambicioso esperaba su momento. La ciudad que conocían los habitantes era solo la punta del iceberg de un proyecto que buscaba reescribir la historia misma. Entre los arquitectos y urbanistas, algunos aceptaban el reto con entusiasmo, fascinados por la posibilidad de dejar su huella en una metrópolis que sería completamente nueva. Otros, sin embargo, dudaban de la ética de tales planes. ¿Era correcto borrar barrios enteros, desplazar familias, sacrificar la memoria de generaciones anteriores para satisfacer ambiciones políticas? La tensión entre la moral y la estrategia se respiraba en cada despacho, en cada plano dibujado sobre mesas gigantes. Mientras tanto, la población de Berlín intenta sobrevivir. Familias viven entre escombros, improvisando refugios donde antes había salones y apartamentos. Los mercados funcionan a medias, y las calles están llenas de personas que buscan algo tan básico como comida, agua y seguridad. Pero incluso en medio de esta precariedad, los rumores sobre los proyectos secretos comienzan a circular entre círculos selectos. Nadie sabe exactamente qué se está planeando, pero hay un murmullo que sugiere que la ciudad que caminan cada día podría desaparecer en un futuro no muy lejano. En este primer acto de la posguerra, Berlín es un escenario de contradicciones. La devastación y la oportunidad coexisten. La política y la arquitectura se entrelazan en un juego peligroso donde cada decisión puede cambiar no solo la ciudad, sino la narrativa histórica que la rodea. Los documentos que describen estos proyectos hablan de avenidas amplias que borrarían barrios antiguos, edificios que cambiarían por completo el skyline y espacios públicos que serían diseñados para controlar el flujo y comportamiento de la población. Cada plano es un reflejo de poder, un intento de moldear la memoria colectiva y reescribir la historia urbana. Pero no todos los planes verían la luz. Muchos fueron censurados, archivados o simplemente olvidados, condenados al silencio durante décadas. Lo que hoy conocemos como Berlín es apenas una sombra de las ideas que se gestaron en secreto tras la derrota. Algunos de estos proyectos, si se hubieran ejecutado, habrían transformado la ciudad en algo irreconocible, borrando no solo edificios sino también la identidad de barrios enteros, la memoria de generaciones y la esencia de lo que significaba ser berlineses. Y es en este silencio, entre las ruinas y los documentos clasificados, donde comienza nuestra historia. Porque comprender la Berlín que casi desaparece no es solo un ejercicio de historia urbana. Es un viaje a través de los secretos, conspiraciones y ambiciones que moldearon Europa en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Cada calle, cada edificio y cada plaza tiene un eco de lo que pudo haber sido, y al explorar estos ecos, descubrimos no solo la ciudad que existe, sino también la ciudad que los planes secretos casi lograron hacer desaparecer. En este primer acto, la ciudad nos habla a través de sus ruinas. Nos recuerda que la derrota trae consigo no solo destrucción, sino también oportunidades ocultas, proyectos que pocos conocen y decisiones que podrían haber cambiado para siempre la forma en que vivimos y recordamos. Berlín, mientras la vemos hoy, es a la vez un testimonio de supervivencia y un museo de secretos olvidados. Un escenario donde la política, la arquitectura y la ambición humana convergen de manera silenciosa pero poderosa.
Así comienza nuestra exploración de la ciudad que casi desaparece. Un Berlín reconstruido, no solo de ladrillos y cemento, sino de secretos, conspiraciones y planes que permanecieron ocultos durante décadas. Entre las cenizas de la derrota, se levantan historias que pocos conocen, pero que están impresas en cada esquina, cada calle y cada plano olvidado. El silencio tras la derrota no es solo un eco de lo que pasó, sino la antesala de lo que casi ocurre. Y es aquí, entre sombras y documentos, donde inicia nuestra crónica de la operación que podría haber borrado Berlín del mapa. La ciudad de Berlín seguía humeante y silenciosa tras la rendición del Tercer Reich. Las bombas habían borrado barrios enteros, dejando un paisaje de ruinas que parecía condenado a la memoria del olvido. Sin embargo, entre los escombros, comenzaban a gestarse planes que no figuraban en ningún libro de historia oficial. Mientras los berlineses luchaban por sobrevivir, en despachos cerrados y oficinas gubernamentales, arquitectos y políticos de las potencias aliadas discutían un destino mucho más radical para la ciudad: borrarla de la memoria física y reconstruirla según criterios secretos y estratégicos. Estos proyectos no eran meros ejercicios de urbanismo, eran visiones totalitarias de control y planificación que combinaban arquitectura, política y espionaje. Documentos confidenciales hablan de barrios enteros que deberían desaparecer, de avenidas monumentales que atravesarían la ciudad, de plazas diseñadas no solo para el tránsito, sino para manipular la percepción de quienes caminaran por ellas. Cada plano era un manifiesto de poder, una herramienta que podría remodelar la identidad urbana y, por extensión, la memoria colectiva de Berlín. Entre los más activos en estos planes estaban los arquitectos que habían trabajado bajo el Tercer Reich. Muchos fueron reclutados por las potencias vencedoras para aportar su conocimiento técnico, aunque con fines distintos. Se trataba de utilizar la experiencia acumulada, pero esta vez al servicio de la reconstrucción estratégica. Algunos aceptaron con entusiasmo, fascinados por la idea de diseñar una ciudad desde cero, como si fueran demiurgos capaces de borrar y recrear la historia misma. Otros, sin embargo, se debatían entre la moral y la ambición, conscientes de que borrar barrios enteros significaba destruir la memoria de familias enteras y de generaciones que habían vivido allí. Los planos que surgieron en este periodo muestran una ciudad casi irreconocible. Se preveían avenidas amplias que reemplazarían callejones y barrios antiguos, edificios gubernamentales monumentales que dominarían el skyline y plazas que servirían como escenarios de control social y político. La intención no era simplemente reconstruir, sino transformar la ciudad en un símbolo de poder, un escenario donde cada espacio físico reflejara la nueva narrativa de Europa y la hegemonía de las potencias aliadas. Muchos de estos documentos fueron clasificados de inmediato. No podían exponerse al público, ni siquiera a los berlineses que caminaban entre los escombros. La censura era total, la historia oficial debía mostrar solo una reconstrucción gradual, prudente y apacible. Sin embargo, algunos planos filtrados muestran la magnitud de los proyectos. En los archivos, mapas anotados a mano revelan calles que nunca se construyeron, zonas que desaparecieron de la cartografía oficial y proyectos que alteraban radicalmente el tejido urbano de la ciudad. Entre los proyectos más ambiciosos estaba la idea de un Berlín nuevo, un concepto que buscaba reemplazar la ciudad vieja con avenidas rectas, edificios simétricos y espacios públicos que sirvieran tanto de lugar de encuentro como de control visual y social. Esta visión era tan radical que, de haberse ejecutado, habría borrado la esencia histórica de Berlín, sus calles irregulares, sus barrios emblemáticos, incluso la memoria arquitectónica de siglos. Todo debía adaptarse a una lógica de planificación estratégica, casi militar, donde cada línea y cada esquina tenía un propósito calculado. Los testimonios de arquitectos y urbanistas de la época revelan un dilema ético profundo. Algunos veían la oportunidad de crear algo extraordinario, un experimento urbano sin precedentes en la historia moderna. Otros entendían que se estaba jugando con la identidad de millones de personas, con recuerdos y espacios que no podían reemplazarse por avenidas y edificios de diseño abstracto. Sin embargo, la presión política era enorme. Las decisiones no dependían solo de criterios técnicos, sino también de la visión estratégica de cada potencia ocupante. Mientras tanto, la población de Berlín continuaba su vida entre ruinas. Familias improvisaban refugios donde antes había apartamentos, mercados que funcionaban a medias servían para alimentar a los habitantes, y las calles mostraban un contraste constante entre la vida cotidiana y la devastación que las rodeaba. Nadie podía imaginar que, mientras recogían escombros y reconstruían lentamente su existencia, la ciudad que habitaban podría haber sido borrada de la memoria física por completo, reemplazada por avenidas y edificios diseñados en secreto para controlar la narrativa histórica. A medida que los planes se detallaban, surgieron conflictos internos entre las potencias aliadas. Cada sector de Berlín tenía su propia visión de la reconstrucción. Los soviéticos buscaban imponer un orden que reflejara su ideología, mientras que los estadounidenses, británicos y franceses tenían propuestas distintas, más orientadas a la funcionalidad y la monumentalidad simbólica.
Esta tensión generó proyectos contradictorios que coexistían en los planos, pero que nunca llegaron a implementarse plenamente, dejando un registro de lo que podría haber sido un experimento urbano de proporciones colosales. Los archivos filtrados revelan nombres, fechas y planos que muestran la magnitud de la ambición. En algunos casos, los planos incluían la demolición de barrios enteros, la creación de avenidas rectas de varios kilómetros y la construcción de edificios que superarían cualquier estructura existente en Europa. La idea no era solo reconstruir, sino borrar, rediseñar y reescribir la historia urbana de Berlín. Cada línea dibujada en el papel representaba el poder de decidir qué quedaba y qué desaparecía, qué memoria se conservaba y cuál se eliminaba del paisaje urbano. Pero no todos los proyectos se ejecutaron. La censura, la falta de recursos y las tensiones políticas impidieron que muchas ideas se convirtieran en realidad. Lo que quedó fueron planos, documentos y rumores, vestigios de una ambición que nunca vio la luz. Sin embargo, estos proyectos ocultos ejercieron influencia sobre la reconstrucción real. Decisiones tomadas por seguridad, estética o planificación urbana derivaron directamente de las ideas que alguna vez estuvieron destinadas a cambiar la ciudad por completo. La historia de estos planes secretos no solo es un relato de arquitectura y política, sino también de espionaje y control. Algunos documentos eran custodiados por agentes aliados, otros desaparecieron misteriosamente, y algunos fueron manipulados para que la población no tuviera idea del alcance de los proyectos. Berlín se convirtió así en un escenario donde la reconstrucción física y la manipulación histórica coexistían, y donde los secretos del pasado influían en la ciudad que emergía lentamente de los escombros. Entre las anécdotas más impactantes se encuentra la historia de barrios enteros que fueron borrados de los registros oficiales, como si nunca hubieran existido. Las calles que los berlineses caminaban cada día podían haber sido reemplazadas por avenidas monumentales, y los edificios donde vivían familias podían haber sido demolidos para dar paso a construcciones de gran escala. La memoria colectiva, en estos casos, dependía de la discreción de quienes custodiaban los planos y de la censura que mantenía estos proyectos en la sombra. A medida que los años pasaban, muchos de estos secretos comenzaron a salir a la luz, pero solo de manera parcial. Investigadores, historiadores y urbanistas comenzaron a reconstruir la historia oculta de Berlín a partir de los documentos filtrados, descubriendo un mundo de ambición, control y poder que pocos conocían. Lo que emerge es una ciudad dual, la Berlín visible, que los turistas recorren hoy, y la Berlín secreta, diseñada en planos que nunca se ejecutaron, pero que muestra la magnitud de lo que pudo haber sido. Este segundo acto nos deja con la sensación de que Berlín es mucho más que sus edificios y calles. Es un testimonio de las ambiciones humanas, de la política y del poder, de cómo una ciudad puede ser concebida como un tablero estratégico donde cada decisión altera la memoria y la identidad de sus habitantes. Entre las sombras de los escombros, los secretos del Reich oculto nos muestran que incluso la derrota tiene capas, y que tras el silencio, siempre existen historias que esperan ser contadas. A medida que los escombros seguían cubriendo las calles de Berlín, surgió un plan que pocos podrían imaginar, incluso en los momentos más oscuros de la guerra, la Operación Alaric. No se trataba de un bombardeo más ni de un despliegue militar convencional. Esta era una estrategia para reescribir la propia ciudad, para borrar barrios enteros y reconstruirlos según intereses políticos y estratégicos que trascendían la mera urbanización. El nombre, casi desconocido hoy, evoca el espíritu de secreto y conspiración que rodeaba cada línea de los planos. El objetivo de la operación era claro y a la vez, inquietante: transformar Berlín en un tablero controlado, donde la memoria colectiva fuera moldeada por la arquitectura y la planificación urbana. La ciudad que millones conocían estaba destinada a desaparecer parcialmente, reemplazada por avenidas rectas, edificios monumentales y espacios públicos diseñados no solo para la funcionalidad, sino para proyectar poder y controlar la percepción de quienes la habitaran. Cada plano de Alaric era más que un mapa, era un instrumento de control político y psicológico. Los documentos de la operación muestran una ambición extraordinaria. Algunos barrios emblemáticos, cargados de historia y memoria social, estaban destinados a la demolición completa. Otros serían transformados en espacios abiertos, con avenidas anchas y plazas monumentales que no respetaban la escala humana ni la identidad histórica. Se trataba de crear una ciudad nueva sobre las ruinas de la antigua, una ciudad diseñada para impresionar, pero también para imponer un relato de poder que pocas personas podrían cuestionar. La coordinación de la operación requería la participación de múltiples actores: urbanistas, arquitectos, ingenieros, políticos y, en muchos casos, agentes secretos. Cada sector de Berlín debía ser analizado, evaluado y transformado según criterios estratégicos y políticos específicos. Los soviéticos, estadounidenses, británicos y franceses tenían visiones diferentes, y la operación debía armonizar estas ideas para garantizar que la ciudad no solo se reconstruyera, sino que reflejara un control total de los aliados sobre la memoria urbana y la narrativa histórica. Entre los arquitectos reclutados había quienes habían trabajado en proyectos del Tercer Reich, diseñando desde edificios administrativos hasta complejos monumentales.
Ahora, su experiencia técnica era reutilizada con fines completamente distintos, pero la ambición y la complejidad de los planes mantenían a muchos en un dilema ético profundo. ¿Se podía reconstruir una ciudad sobre el sufrimiento y la memoria de quienes habían sobrevivido a la guerra? ¿Era legítimo borrar barrios enteros para cumplir objetivos estratégicos? Estas preguntas flotaban en cada reunión, pero la presión política y la urgencia de reconstrucción a menudo superaban cualquier escrúpulo moral. Los planos de la Operación Alaric revelan detalles sorprendentes. Algunas avenidas estaban diseñadas para atravesar la ciudad de norte a sur, eliminando por completo calles históricas y desplazando a miles de habitantes. Edificios que habían resistido los bombardeos eran marcados para demolición, mientras que nuevos bloques monumentales se planeaban en su lugar. Plazas enteras se concebían como escenarios de control social, con perspectivas visuales pensadas para impresionar y subyugar al observador. Cada decisión reflejaba no solo ambición arquitectónica, sino una intención deliberada de moldear la percepción de la ciudad y, por extensión, la memoria de sus habitantes. La coordinación de la operación también incluía planes de censura. Muchos documentos eran clasificados y custodiados por agencias aliadas, mientras que otros se manipulaban o desaparecían para garantizar que la población no tuviera conocimiento de la magnitud de los proyectos. Berlín debía reconstruirse de manera normal, pero el verdadero alcance de Alaric permanecía oculto. Solo unos pocos podían imaginar el impacto que la operación tendría si se implementaba completamente. Entre los detalles más inquietantes estaba la idea de barrios fantasma, zonas que serían eliminadas de los mapas y registros históricos, como si nunca hubieran existido. La población que sobrevivía entre los escombros no tendría idea de que sus calles y hogares estaban marcados para desaparecer. La ciudad se convertiría en un experimento urbano de dimensiones colosales, donde la historia sería borrada no con bombas, sino con lápices, reglas y decisiones estratégicas. Los testimonios filtrados de urbanistas y arquitectos describen reuniones secretas, planos dibujados a mano, discusiones sobre moral y estrategia. Algunos se mostraban fascinados por la oportunidad de rediseñar la ciudad desde cero, mientras que otros sentían el peso de destruir siglos de historia urbana y social. Cada plano era una negociación entre poder, estética y ética, un reflejo de cómo la política podía imponerse sobre la arquitectura y la vida cotidiana de millones de personas. Además de los planos físicos, Alaric incluía estrategias de comunicación y manipulación de la memoria histórica. Se buscaba que la población aceptara la reconstrucción gradual, sin percibir que muchos barrios desaparecían o eran transformados de manera radical. La operación no solo alteraba el espacio físico, sino también la percepción y la narrativa que se contaba sobre la ciudad. Berlín debía levantarse de sus ruinas, pero según un guión secreto que pocos conocían y que permaneció oculto durante décadas. Entre los proyectos más ambiciosos estaba la construcción de avenidas que atravesaban la ciudad como arterias monumentales, conectando edificios de poder y plazas estratégicas. Estas avenidas eliminaban la disposición histórica de los barrios, reemplazando callejones, plazas y mercados por espacios abiertos y uniformes. Se trataba de imponer una nueva lógica urbana que reflejara autoridad, control y visión estratégica, a la vez que borraba el pasado que se consideraba inconveniente o irrelevante para la nueva narrativa. Los barrios que sobrevivieron a los bombardeos no estaban a salvo de la operación. Incluso las estructuras que parecían intactas eran evaluadas para decidir si formaban parte de la ciudad visible o del Berlín que debía desaparecer. Los planes de demolición y reconstrucción eran tan precisos que algunos documentos detallaban la ubicación exacta de cada edificio, su función y el número de habitantes que deberían ser desplazados. La operación no era solo arquitectónica, era un ejercicio de control social y político sin precedentes. A medida que la operación avanzaba en planos y discusiones, la tensión entre las potencias aliadas se hacía evidente. Cada sector tenía prioridades distintas. Los soviéticos buscaban imponer su ideología en la planificación, mientras que estadounidenses y británicos priorizaban la monumentalidad simbólica y la funcionalidad. Esta confrontación de visiones generó proyectos contradictorios y debates intensos, pero también contribuyó a que muchos planes nunca se ejecutaran, dejando un registro de lo que pudo haber sido un experimento urbano extraordinario. Algunos documentos filtrados también muestran el papel de los espías y agentes secretos en la operación. La información sobre los planos y las decisiones estratégicas debía protegerse a toda costa, y los aliados emplearon todo tipo de métodos para garantizar que los secretos de Berlín permanecieran bajo llave. Las reuniones eran discretas, los planos se movían bajo custodia, y los registros se archivaban en lugares inaccesibles al público. La ciudad se reconstruía oficialmente de manera gradual, pero la verdadera historia de Alaric permanecía oculta, como una sombra que cubría cada rincón de Berlín. Entre los arquitectos involucrados, algunos dejaron testimonios anónimos décadas después, revelando la magnitud de la operación y la ética cuestionable detrás de sus decisiones. Hablan de barrios borrados, de avenidas que nunca se construyeron y de la sensación de que estaban participando en algo que trascendía la mera urbanización. Estaban decidiendo qué parte de la memoria colectiva de Berlín sobreviviría y cuál desaparecería para siempre.
Este acto termina con la idea de que Berlín, tal como la conocemos hoy, es una mezcla de lo que sobrevivió, lo que fue reconstruido y lo que jamás se ejecutó. La Operación Alaric nos muestra que incluso en la derrota, la ambición humana y la política pueden intentar borrar y reescribir la historia urbana. Entre sombras, planos y documentos secretos, Berlín permaneció en pie, pero la ciudad que pudo haber sido, el experimento urbano que casi se materializa, permanece como un misterio que solo ahora comenzamos a entender. Tras los planes de la Operación Alaric, Berlín se convirtió en un tablero de ideas radicales, documentos clasificados y debates secretos. Cada potencia aliada tenía su propia visión de la ciudad, y la coordinación de estas ideas requería precisión y sigilo. Los soviéticos imaginaban avenidas monumentales que atravesaran toda la ciudad, simbolizando su control ideológico. Los estadounidenses, por su parte, buscaban un diseño funcional pero imponente, mientras que británicos y franceses proponían un equilibrio entre modernidad y respeto parcial a la estructura histórica. Los planos secretos revelaban barrios enteros destinados a desaparecer. Casas históricas, calles centenarias, plazas que habían sido centros de vida cultural, todo estaba marcado para demolición. La idea no era solo reconstruir, sino borrar el pasado, imponiendo una narrativa urbana controlada y cuidadosamente calculada. Cada línea en los mapas representaba el poder de decidir qué debía permanecer y qué debía ser eliminado de la memoria colectiva. Arquitectos y urbanistas que habían trabajado bajo el Tercer Reich fueron reclutados nuevamente, ahora para transformar la ciudad según los intereses de los vencedores. Algunos aceptaron con entusiasmo, fascinados por la oportunidad de crear algo completamente nuevo. Otros se debatían entre la ambición y la ética. Para ellos, borrar barrios enteros equivalía a destruir la memoria de familias, generaciones y la historia urbana de Berlín. Cada reunión era una negociación entre poder, estética y moral. Entre los documentos filtrados, se encontraban planos de avenidas que atravesaban la ciudad de norte a sur, eliminando callejones históricos y reemplazándolos con bulevares rectos, amplios y uniformes. Se proyectaban edificios monumentales destinados a ser símbolos de autoridad y control, mientras que plazas y espacios públicos se concebían para manejar el flujo y comportamiento de la población. Berlín no solo debía reconstruirse físicamente, debía ser un escenario de poder, un lugar donde la política se materializaba en el espacio urbano. Algunos barrios fueron etiquetados como fantasma, destinados a desaparecer del mapa. Los habitantes que aún caminaban por sus calles no podían imaginar que sus hogares estaban marcados para demolición. Documentos confidenciales detallaban incluso la cantidad de personas que serían desplazadas y la ubicación exacta de cada construcción que debía ser reemplazada. La operación no era solo urbanística, era un experimento de control social y político sin precedentes. La censura jugó un papel crucial. Muchos documentos fueron guardados bajo llave, otros desaparecieron o se manipularon para que la población no descubriera la magnitud de los planes. Berlín debía levantarse de sus ruinas de manera gradual, aparentemente normal, mientras la verdadera intención permanecía oculta. Incluso hoy, décadas después, la ciudad sigue mostrando rastros de lo que pudo haber sido, de proyectos que nunca se implementaron y de decisiones que estuvieron destinadas a cambiar por completo la historia urbana. Entre los arquitectos y urbanistas, algunos recordaban con temor la magnitud de lo planeado. La responsabilidad de decidir qué barrios sobrevivirían y cuáles desaparecerían era abrumadora. Cada plano, cada decisión, reflejaba no solo el dominio técnico, sino también la capacidad de manipular la memoria y la identidad de la ciudad. Berlín, más que una ciudad reconstruida, podía haber sido una ciudad completamente nueva, un escenario de poder diseñado para controlar la percepción de quienes la habitaban. El resultado final, sin embargo, fue distinto. Muchos de estos proyectos secretos nunca se ejecutaron, debido a la falta de recursos, tensiones políticas y la complejidad técnica de llevarlos a cabo. Lo que quedó fueron los planos, documentos y rumores, que permitieron a historiadores y urbanistas reconstruir parcialmente la historia oculta de Berlín. La ciudad visible es solo una parte de la historia. La ciudad invisible, aquella que los planes secretos casi lograron crear, permanece como un misterio que aún hoy fascina y sorprende. Este acto revela que la reconstrucción de Berlín no fue solo un proceso de reparación física, sino un juego de poder, estrategia y secreto. Los documentos muestran que la historia urbana puede ser moldeada, manipulada y censurada, y que cada decisión sobre el espacio físico tiene repercusiones profundas en la memoria y la identidad colectiva. Entre las avenidas amplias, los edificios monumentales y los barrios eliminados en los planos, Berlín se revela como una ciudad de capas, visible e invisible, real y secreta, reconstruida y casi borrada. Entre sombras y escombros, la ciudad se alza como testimonio de la ambición humana y la complejidad política que sigue resonando hasta nuestros días. Berlín nos recuerda que incluso la derrota y la devastación pueden convertirse en oportunidades para reescribir la historia, y que los secretos ocultos detrás de cada plano y cada avenida aún influyen en la ciudad que recorremos hoy.
Mientras Berlín seguía levantándose de sus cenizas, los secretos de la Operación Alaric comenzaron a revelar la magnitud de la ambición de las potencias aliadas. La ciudad que los berlineses recorrían cada día podía haber sido radicalmente distinta. Avenidas rectas reemplazando callejones históricos, barrios enteros borrados de los mapas, edificios monumentales que imponían control y presencia. Cada decisión tomada en despachos cerrados tenía el potencial de transformar no solo la ciudad física, sino también la memoria colectiva de sus habitantes. Los documentos filtrados muestran que algunos barrios fueron etiquetados como zonas eliminables. Casas históricas, mercados y plazas desaparecían de los planos, como si nunca hubieran existido. La planificación urbana no solo era cuestión de arquitectura, era un instrumento de control político y social. Cada línea dibujada representaba la autoridad de decidir qué sobreviviría y qué desaparecería para siempre. Las potencias aliadas manejaban estos secretos con un nivel de cuidado extraordinario, conscientes de que revelar los planes podría provocar resistencia o desconfianza entre los habitantes. Los arquitectos que participaron en la operación se encontraban ante un dilema ético constante. Algunos aceptaron la tarea con entusiasmo, fascinados por la idea de diseñar una ciudad completamente nueva desde sus cimientos. Otros sentían el peso moral de eliminar barrios llenos de historia y recuerdos de familias que habían sobrevivido a la guerra. Cada reunión, cada discusión sobre los planos, era un delicado equilibrio entre ambición, ética y estrategia política. La reconstrucción de Berlín se convirtió así en un laboratorio de poder y control, donde la arquitectura se entrelazaba con la política y el espionaje. Entre los proyectos más audaces estaba la creación de avenidas que atravesaban la ciudad de norte a sur, eliminando la disposición histórica de los barrios. Edificios monumentales reemplazarían casas y comercios, mientras que plazas estratégicas servirían para manipular el flujo de la población y controlar la percepción visual de quienes recorrían la ciudad. Cada detalle estaba pensado para imponer un relato de poder y orden, borrando vestigios del pasado que podían contradecir la narrativa oficial de reconstrucción. Berlín se transformaba en un escenario donde la política se materializaba en el espacio urbano. La censura jugó un papel fundamental en mantener estos planes en la sombra. Muchos documentos fueron guardados bajo estricta custodia, otros desaparecieron, y algunos fueron manipulados para que la población no descubriera la magnitud de la operación. Berlín debía levantarse de manera gradual, como una ciudad que lentamente recuperaba su vida, mientras los proyectos secretos permanecían ocultos. Solo unos pocos elegidos conocían la verdadera escala de los cambios planificados, y su discreción aseguraba que la ciudad visible siguiera pareciendo un lugar reconstruido de manera convencional. Los efectos sociales de estos planes secretos habrían sido enormes. Miles de personas tendrían que haber sido desplazadas, barrios enteros borrados, y la memoria histórica de generaciones habría sido reescrita por la planificación estratégica. La ambición de las potencias aliadas no se limitaba a reconstruir lo que la guerra había destruido. Buscaba imponer un nuevo orden urbano, un control sobre la ciudad que trascendiera la simple arquitectura y llegara al comportamiento y la percepción de la población. Cada decisión reflejaba una visión de poder que combinaba política, ingeniería y psicología social. Entre los testimonios filtrados de urbanistas y arquitectos, algunos recuerdan la sensación de participar en algo que trascendía la simple reconstrucción. Era como estar diseñando no solo edificios y calles, sino la memoria de la ciudad misma. Los planos de la Operación Alaric revelaban avenidas, edificios y plazas que nunca se construyeron, pero que muestran la audacia y la escala de los proyectos planeados. Incluso hoy, décadas después, se pueden encontrar rastros de estas ideas en decisiones urbanísticas, calles remodeladas y zonas que desaparecieron sin explicación aparente. A pesar de la magnitud de los planes, muchos proyectos no llegaron a materializarse. La falta de recursos, la complejidad técnica y las tensiones políticas entre las potencias aliadas impidieron que la visión completa de Alaric se ejecutara. Lo que quedó fueron planos, documentos y rumores, vestigios de una ambición que solo existió en la imaginación de quienes tenían el poder de decidir el destino de la ciudad. Berlín, en consecuencia, se convirtió en una mezcla de lo que sobrevivió, lo que se reconstruyó y lo que nunca vio la luz. El impacto de estos proyectos secretos también afectó la memoria histórica. La censura y la manipulación de documentos hicieron que muchos ciudadanos desconocieran la magnitud de lo que se había planeado. La ciudad visible era solo una capa superficial. Debajo de ella se escondía una Berlín que pudo haber sido borrada por completo, un escenario donde la arquitectura, la política y el control social se entrelazaban en un experimento urbano de dimensiones inéditas. La ciudad que conocemos hoy es, en parte, un testimonio de lo que sobrevivió a los planos secretos. Este acto nos deja con la sensación de que Berlín es mucho más que sus edificios y calles visibles. Cada esquina, cada avenida y cada plaza tiene ecos de proyectos que podrían haber cambiado la ciudad para siempre. La reconstrucción, tal como la experimentamos, es solo una versión filtrada y parcial de una historia que estuvo marcada por secretos, conspiraciones y ambiciones políticas que buscaban imponer un control absoluto sobre el espacio urbano.
Entre ruinas y documentos clasificados, la ciudad revela su dualidad, visible e invisible, real y secreta, reconstruida y casi borrada. En última instancia, la reconstrucción de Berlín no fue solo un acto de recuperación, sino también un juego de poder, estrategia y secreto. La Operación Alaric nos recuerda que incluso en la derrota, la política y la ambición humana pueden intentar borrar y reescribir la historia. Entre sombras, planos y documentos olvidados, la ciudad se alza como testimonio de un pasado que fue planeado, pero que la realidad decidió preservar parcialmente. Berlín, entonces, no es solo la ciudad que vemos, sino también la ciudad que pudo haber desaparecido y cuya memoria permanece oculta en los secretos de la historia. Mientras Berlín se reconstruía lentamente, muchos de los secretos de la Operación Alaric permanecieron ocultos en archivos clasificados. Los planos de barrios eliminados, avenidas monumentales y edificios proyectados eran custodiados con extrema discreción. Agentes aliados y urbanistas debían proteger cada línea dibujada, conscientes de que cualquier filtración podía alterar la percepción pública de la ciudad y generar resistencia entre sus habitantes. Los documentos revelan que las potencias aliadas no solo competían por reconstruir, sino por controlar la memoria urbana. Cada decisión tenía un propósito político. Lo que se construía y lo que se eliminaba estaba cuidadosamente calculado para transmitir poder, imponer orden y moldear la identidad de Berlín. Algunas calles y barrios desaparecieron de los mapas oficiales, convirtiéndose en zonas fantasma que solo existían en los planos secretos. Entre los urbanistas y arquitectos, la presión era inmensa. Debían equilibrar la funcionalidad, la estética y la ética mientras ejecutaban decisiones que afectarían a miles de habitantes. La censura y el espionaje aseguraban que la ciudad visible pareciera un proceso de reconstrucción gradual, mientras que los verdaderos planes de demolición radical y control urbano permanecían ocultos. Así, Berlín se convirtió en una ciudad de doble rostro. La ciudad que la gente recorría a diario, reconstruida y viva, y la ciudad invisible, diseñada en secreto para desaparecer parcialmente y reescribirse según intereses estratégicos. Entre documentos, espías y decisiones confidenciales, la memoria de la ciudad se moldeaba silenciosa, dejando huellas que solo hoy comienzan a comprenderse plenamente. Décadas después, los secretos de la Operación Alaric siguen fascinando a historiadores y urbanistas. La Berlín que vemos hoy es solo la mitad de la historia. Debajo de sus calles y edificios existe la sombra de proyectos que nunca se ejecutaron, barrios que casi desaparecieron y avenidas que solo permanecen en los planos clasificados. El experimento urbano que se planeó tras la guerra nos recuerda que la reconstrucción de una ciudad va más allá de reparar edificios dañados. Es un acto de poder, de estrategia y, a veces, de manipulación de la memoria colectiva. Los aliados pudieron controlar qué parte del pasado sobrevivía y qué quedaba borrado, demostrando que incluso en tiempos de aparente reconstrucción, la política y la ambición humana pueden redefinir la historia. Hoy, al caminar por Berlín, cada esquina y cada plaza lleva ecos de lo que pudo haber sido. La ciudad es un testimonio de resistencia, de decisiones éticas y de secretos que permanecieron ocultos durante décadas. La Operación Alaric nunca se completó, pero su legado invisible sigue influyendo en la arquitectura, la memoria y la percepción de la ciudad. Al final, Berlín es más que ladrillos y cemento. Es un mosaico de historias visibles e invisibles, de planes ejecutados y otros que quedaron en la sombra. Explorar sus secretos nos permite entender no solo la ciudad que es, sino también la que pudo haber sido, y nos recuerda que la historia, a veces, se escribe en planos que nunca llegan a construirse. Si te ha gustado este vídeo, por favor suscríbete al canal para descubrir más crónicas alemanas.